Buenas tardes a todos, muchas gracias por la puntualidad. Les doy la bienvenida al 35º evento de homenajes de este año. Mi nombre es Ariel Cáceres, soy secretario de Desarrollo Institucional del Club de la Libertad y esta tarde tendré el agrado de moderar para ustedes este homenaje, donde conversaremos sobre la vida de Esteban Echeverría y la generación del 37. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó allá por el año 2015, con 4 eventos anuales. Gracias al interés del público, se han incrementado hasta la actualidad, donde cuenta con alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente algunos hechos importantes que rodearon a este movimiento intelectual al cual perteneció Echeverría, más que nada para hacer un poco de contexto histórico, ¿no es cierto? Esteban Echeverría fue un escritor argentino, un poeta, uno de los intelectuales más destacados del siglo XIX, ¿no es cierto? Luego de la crisis institucional de 1820, que se ciñe con el quiebre del poder central y las consecuencias político-institucionales derivadas de la batalla de Cepeda, sobrevendrá el periodo rivadaviano. El intento de organizar el Estado desde otro centro de poder que no fuera Buenos Aires será el hincapié inicial para la celebración de un congreso en Córdoba, cuyo fracaso será determinante para el surgimiento de la Liga del Litoral y la Liga del Interior, basado en un ideal de progreso en el marco de un proyecto unitario. Buenos Aires se embarcará en una amplia labor constitucional legislativa. La cuestión de capital cobrará vital importancia en virtud de acontecimientos posteriores. Ante la renuncia de Rivadavia al Congreso y la ley del 3 de julio pondrá fin al estado de acefalía con el restablecimiento de la Sala de Representantes y la reconstrucción institucional de la provincia, que se consideraba liquidada por la ley de capital. Dorrego es elegido gobernador de Buenos Aires y luego de su fusilamiento por Lavalle, se asiste al denominado periodo de confederación rosista, cuyas características predominantes fueron la visión particular de Rosas en materia de organización de Estado, el otorgamiento de facultades y los conflictos internacionales. El periodo de ellos con la Confederación, el primer conflicto, se da con la Confederación Peruano-Boliviana. Rosas le declara la guerra en 1837, conflicto que cesa, ¿no es cierto?, luego de que esta confederación se quedara disuelta en la batalla de Yungay en 1839, derrotada por la alianza de tropas peruanas y chilenas. Los conflictos más graves tendrían como escenario el litoral. En Europa, luego de la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza, se avanzará hacia la hegemonía anglo-francesa en la disputa por el dominio europeo. Esteban Echeverría fue miembro de la denominada generación del 37, generación romántica también, y junto con otras personalidades destacadas de la época, quienes edificarían las bases sobre las cuales se forjarían el futuro de la patria. Esta nueva generación, nacida en los albores de la Revolución de Mayo, tendrá la suficiente lucidez intelectual para escapar tanto del ilusionismo rivadaviano como de las formas restauracionistas impuestas por el círculo rosista, ¿no? Desaparecido el Salón Literario en octubre de 1837, al año siguiente aparece la Joven Argentina, y en 1846, al ser refundada,
Echeverría le dio el nombre de Asociación de Mayo. Las palabras simbólicas contenidas en el dogma socialista constituirían el credo de esta nueva generación. La libertad, la igualdad, la fraternidad son sus pilares principales, con una influencia en pensadores ilustrados como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Diderot. También tiene influencia de obras de Byron, en la que encuentra al héroe romántico que combate al tirano. Vencido el restaurador de las leyes en la batalla de Caseros, el general Urquiza, caudillo entrerriano, logrará hacer efectivo un sueño de organización constitucional a través de un auténtico plan nacional. El Congreso Constituyente reunido en Santa Fe sancionará la ansiada Constitución Nacional de 1853, de corte liberal alberdiano. Toda la programática económica bajo los ideales del progreso quedaron impresos en el espíritu de la Carta Magna. Los constituyentes de esa época se proyectaron en el ideario de toda una generación, cuyas líneas de acción serán retomadas por la generación de 1880, en el marco de un nuevo paradigma político, cultural, que implicaría el paso de una sociedad tradicional a una moderna, liberalismo económico y positivismo. El periodo de secesión de Buenos Aires, las mutaciones al texto constitucional, la reincorporación definitiva a la Confederación, será la antesala del periodo mitrista, que avanza hacia una consolidación definitiva. De allí en más, el autonomismo consolidará su poder por 3 décadas y media. El lema paz y administración, la falta de alternancia y personalismo, serán dominantes en este periodo. Con el triunfo de Irigoyen se inaugura, ¿no es cierto?, otro periodo en la historia nacional. En el día de hoy celebramos entonces el natalicio de quien ha introducido el romanticismo al Río de la Plata, quien fue una fuente de inspiración para muchos, que también para los contemporáneos, y que seguramente seguirá inspirando a las nuevas generaciones o las generaciones venideras. Ahora bien, quiero hacer la presentación de los oradores. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Está con nosotros Nadine Naput, quien es abogada, actualmente finalizando una especialización en Derecho Laboral. También nos acompaña Emma Calmanach, ella es escritora, historiadora, autora del libro Las cautivas correntinas de la Guerra del Paraguay. Y también nos acompaña el día de hoy Diego Armesto. Él es abogado, docente de grado y posgrado de la UBA, miembro del Instituto de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Muy bien, quiero comentarle a los presentes que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así al final de las exposiciones se abre el conversatorio y los oradores van a poder responder las preguntas. Muy bien, entonces le damos la palabra en primer lugar a Nadine Naput, a quien ya la veo en sala. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, muy agradecida por la invitación del Club de la Libertad para participar de este conversatorio, de este homenaje a Esteban Echeverría. En esta ocasión me voy a referir a esta personalidad y en relación a su pensamiento en la obra muy conocida, como mencionara con anterioridad aquí el moderador, en relación al dogma socialista. Voy a partir de hacer algunos comentarios en relación a este autor. En primer lugar, como se dijera, es fundador, conjuntamente con personalidades como Juan Bautista Alberdi,
Juan José, Juan José, en relación a la generación del 37, también conocida como Asociación de Mayo o la Joven Generación. Este autor, muy influenciado, como se dijera, por la corriente del romanticismo, también recibió influencias en sus viajes a Francia, de muchas personalidades vinculadas a la política y al romanticismo literario. En particular, Esteban Echeverría, como fundador y como parte de la generación del 37, va a elaborar o a publicar este dogma socialista en el año 1838. Este dogma, esta obra, que luego se va a editar 10 años después, tiene una connotación muy particular, se publica en la gesta, digamos, de lo que es la generación, y trae consigo muchos pensamientos, ¿sí?, del romanticismo, muy influenciado por esta corriente, ¿sí?, literaria, y va a tener como punto principal la característica de una asociación. Este dogma se conforma de un discurso, ¿sí?, de inauguración que enalza los albores y la labor de la emancipación, de la revolución, y establece la importancia, digamos, de alguna manera, de lo que significó para la gestación de nuestra organización nacional la Revolución de Mayo, y todo lo que conllevaba a ello, no solamente por la significación de la misma, sino también por lo que significaría la construcción del porvenir en la base, o teniendo como base el progreso. Luego, cuando se hace una segunda edición de este dogma, se elabora lo que se conoce como la ojeada retrospectiva, en la cual Echeverría hace una mención muy particular a estas facciones, que son la unitaria y la federal, estableciendo en realidad que no debiera hacerse una mirada de estar de un lado o del otro, sino que más bien pretende tomar de esas facciones los elementos positivos y elaborar una nueva posición. Esto inclusive está dentro de las características generales de la generación misma, de la generación del 37. Ahora bien, propiamente lo que significa hablar del dogma implica hablar de un pensador que, por cuestiones de la publicación de esta misma obra, fue cuestionado este documento a los fines políticos, pues también cuestionaba la labor de quien fuera gobernador en su segundo mandato por aquel entonces, don Juan Manuel de Rosas. Por lo cual, esto también llevó a que, con posterioridad, Esteban Echeverría fuera exiliado a Uruguay, donde también elabora un sinnúmero de obras, conjuntamente, como dijeran con anterioridad, por su labor literaria. El dogma propiamente se compone de 15 palabras simbólicas que hacen referencia a la significación de la generación y cuáles son los parámetros por los cuales se pretende, a través luego de la revolución, iniciar un camino hacia la construcción o hacia la organización. Parte desde el punto de la palabra asociación, que es base de la generación, en tanto entiende de que esta asociación de jóvenes que conforman la generación tienen como punto principal trabajar por la patria, trabajar por el porvenir. Esta asociación que converge en intereses individuales y sociales que van a finalizar o van a pretender generar una igualdad de clases, una igualdad clasista, ¿sí?, a través y sin dejar de lado el ideario de libertad, ¿sí? Es decir, esta igualdad se lograría a través de la libertad, y de la libertad en camino hacia el progreso continuo. ¿Y por qué esta significación? La palabra progreso va a ser clave, ¿sí?, a los fines de avanzar, luego de ocurrida la Revolución de Mayo, avanzar hacia el progreso de esta sociedad a través de estos idearios de igualdad y libertad, que no son otros que
principios fundamentales de la democracia. Ahora bien, no deja de decir también que esta sociedad civilizada que tiene esos idearios de libertad e igualdad deben también instruirse, deben también educarse, deben capacitarse, ¿sí? Porque esta es una de las circunstancias que rodea la generación de poblaciones numerosas sumidas en un grado importante de pobreza y carentes de educación. Este progreso también va a significar la Revolución de Mayo, en tanto entiende que la mejor forma de organizarse es a través de la democracia. Y la democracia no entendida como una forma de gobierno, sino más bien entendida como la esencia de todos los gobiernos republicanos, la esencia por los cuales los gobiernos institucionalizados caminan hacia una asociación que tiene por fin único la organización democrática, sin la cual esta asociación no tendría sentido. Es decir, que si esos derechos individuales no se respetasen, se vulneraran, esa asociación dejaría de existir. En este sentido, elabora el concepto las palabras de fraternidad, libertad e igualdad y continúa hacia la elaboración de las palabras de honor y moralidad, que no son otra cosa que aquella libertad de conciencia, esa libertad encaminada desde lo privado con la moral y desde lo público y lo social con el honor, ligado también a las glorias legítimas obtenidas de la revolución, que las comparan en alguna forma con la reputación. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende de que la gloria es obtenida por la trascendencia. Quien vanagloria, quien enaltece la nación, va camino hacia la gloria y trasciende, permanece en el tiempo. Por eso entiende de que aquellos que iniciaron la revolución y empezaron el camino hacia la organización deben permanecer, deben trascender y se merecen la gloria de la revolución, la gloria legítima. Ahora bien, luego vuelve y denota ciertas características de las ideas regresivas y los establece como una problemática. Las ideas regresivas que tienden al concepto de el vasallaje, de conocernos a nosotros como colonos, como colonos existentes dentro de América, y luego lo compara con las ideas progresivas o las ideas de la revolución, entendiendo de que es difícil, y esto lo entiende como un largo camino que va a implicar mucho tiempo, organizar una nación en las cuales las costumbres y en la legislación sean propias de la América gestada. Es decir, que la raigambre española va a ser difícil, según entiende este autor, para poder continuar hacia la organización nacional. Así, también habla de la emancipación del espíritu americano, que entienden dos problemas, uno político que se solucionaría a través de la organización democrática y un problema social que es, como mencionara con anterioridad, si bien esa asociación caminaría hacia la democracia, el problema sustancial que ve Echeverría al momento de sufragar es uno de los que entiende los errores más importantes que se han cometido de utilizar al sufragio, al voto, como un elemento político para alcanzar el poder. Y entiende que para primero poder ejercer ese derecho, primero se debe capacitar, se debe educar al ciudadano, se debe educar a quien tiene ese derecho individual para poder a su vez hablar de igualdad entre todas las personas que habitan el suelo americano. Y en este sentido es que habla y finaliza esta obra, como mencionara al principio, y recalca la idea de las facciones, ¿sí?, que nos ocupan a nosotros a los efectos de hablar de unitarios y federales. Y entiende que en realidad debe existir una armonía al hablar de estas facciones, que no es estar de un lado o estar del otro, sino que más bien se debe forjar, ¿sí?, esta igualdad
a través de la armonización de una solución inevitable de la libertad y de la asociación a través de una paz legítima, es decir, elaborar una facción que sea una nueva opinión a través de los factores positivos o los factores valorables de cada una de ellas. Esto es en sí lo que elabora como el dogma socialista Esteban Echeverría en estas palabras simbólicas. Y para cerrar, para dar lugar a mis demás acompañantes, voy a, si me permiten, leer un fragmento, ¿sí? A las palabras de la democracia que elabora Echeverría y las explica en el dogma socialista. Y dice de la siguiente manera: la obra de organizar la democracia no es de un día. Las constituciones no se improvisan. La libertad no se funda sino sobre el cimiento de las luces y las costumbres. Que una sociedad no se ilustra y moraliza de un golpe, que la razón de un pueblo que aspira a ser libre no se sazona sino con el tiempo, teniendo fe en el porvenir y creyendo que las altas miras de la revolución no fueron solamente derribar el orden social antiguo, sino reedificar otro nuevo. Trabajará con todo el lleno de sus facultades a fin de que las generaciones venideras, recogiendo el fruto de su labor, tengan en sus manos mayores elementos que nosotros para organizar y constituir la sociedad argentina sobre la base incontrastable de la igualdad y la libertad democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nadine Naput. Ahora tiene el turno de la palabra Emma Calmanash. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Club de la Libertad, en especial al doctor Alberto Medina Méndez por esta invitación a compartir con mis queridos colegas un poco de lo que es la construcción republicana de nuestro país. Bueno, yo voy a hablar sobre la generación del 37 específicamente. Parte de lo que yo tenía preparado ya lo fueron más o menos diciendo, pero para hilvanar el tema de la generación del 37, es importante saber que esta generación no fue una generación espontánea, sino que fue una generación de personas ilustradas. Es decir, el gobierno de Rivadavia había impuesto, para saltear un poco, ¿no? Porque digamos, podría hablar desde la Revolución de Mayo, pero el gobierno de Rivadavia había sido muy innovador en cuanto al tema de las escuelas. Como ustedes saben, las escuelas, la enseñanza estaba directamente relacionada con la iglesia. Bueno, Rivadavia pensaba que había que hacer muchas más escuelas que las religiosas, y que había que crear una escuela pública que estuviera accesible para todo el mundo, es decir, no solamente para aquellos padres que ya sabían leer y escribir, sino para todo chico que fuera necesario instruirlo. Así que esa escuela fue muy progresista, y además se instaló a esta primera camada de egresados, tanto de del Colegio de Ciencias Morales como de la Universidad de Buenos Aires, que era en 1822, que provocaron un cambio fundamental en el país, es decir, fueron un pequeño germen que por suerte se puede comparar, digamos, en esta parte fundacional de la República, con las 4 presidencias constitucionales que hubieron a partir del año 1861, con Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, ¿no? Si nosotros miramos el mapa de la época donde esta generación, estamos hablando plena época de Rosas, ¿no? Es decir, ellos tuvieron en el medio, cuando ya empezaban a notarse el problema del bloqueo anglo-francés en el Río de la Plata, con grandes conflictos con Paraguay, como dijeron ya con Bolivia, etc. Resistieron porque eran personas que estaban formadas. Especialmente nuestro homenajeado de hoy, y muchos de los que estaban dentro de la generación del 37 habían sido becados por
por Rivadavia. Echeverría fue a París, estuvo 4 años en París. La beca es desde 1825 al 29. En esos años también se dio la coyuntura especial que la Sorbona, que había sido una universidad fundada en 1255, estaba en pleno cambio también de toda la currícula, y él aprovechó justo pudo estar en ese momento cuando las currículas incluían todas las últimas novedades que habían en el mundo civilizado, digamos, de ese momento, especialmente la tendencia de los románticos alemanes que habían influido muchísimo sobre los franceses en esa época, pero también de los franceses, ¿no? Madame de Staël y Leroux y un montón de otros estudiantes y ya autores como Saint-Simon y demás, que eran grandes pensadores sobre el tema de lo que era la ilustración, lo que era la libertad y esos conceptos. Solamente que eran autores de poesía, es decir, la estética y la formación del pensamiento estaba sobre la base de un tipo de escritura que por supuesto ayudó muchísimo también porque tenía sus métodos, sus reglas, y por primera vez no se podía escribir libremente, digamos, y eso es lo que aprendieron. Y fue buenísimo porque los enriqueció para su expresión. Este movimiento, cuando se le termina la beca a Echeverría, vuelve a Buenos Aires y se encuentra rápidamente con Marco Sastre, ¿no? Esta vez ya la librería de Marco Sastre no era como en los principios, ya estaba bastante más provista de material, y además pleno auge del gobierno de Rosas, o sea que estaban muy perseguidos por la mazorca. La idea de estos personajes era, bueno, armar, como dijo Nadine, un código, un prototipo fundacional para crear una república democrática liberal. Bien. Ahora, lo que diferenciaba la escritura y las ideas de estas personas, cuando tenían sus intercambios formativos, digamos, de grandes grandes lectores de obras importantes, era que en el año 1837, 1840, 1845, estaban totalmente impactados con la violencia política y la división que tenía el país. Una grieta importante, bueno, hoy le llamamos grieta, podemos usar ese sinónimo, digamos, a que lo entendemos todos, y eran perseguidos, así que estuvieron mucho tiempo en la clandestinidad hasta que se los pescó, digamos, porque en algún momento Rosas y su mujer tenían un ejército de espías, digamos, que habían organizado para que empiecen a ver qué es lo que está haciendo la población. En las obras de Echeverría, que es nuestro invitado, bueno, después ya voy a decir cuáles son todos los hombres de la generación del 37, en las obras de Echeverría hay 2 obras que son fundamentales para pintar la característica del régimen rosista y de la tiranía, ¿no? Que son los poemas de rimas donde está la cautiva y el matadero. Desgraciadamente yo lo que veo en la escuela actual, y perdón esta digresión, es que algunos profesores de literatura, incluso creo que en algunas escuelas ya no se habla más de Esteban Echeverría, es por su realismo, el realismo que él pone en su escritura, es como ver una película, digamos, ¿no?
En La Cautiva se trata de que Brian y su mujer Julia están en La Pampa, digamos, en lo que es La Pampa. Ahí le secuestran a Julia, se la llevan los indígenas, y bueno, todo ese tipo de aventuras está relatada de forma muy realista. Y lo mismo pasa con El Matadero, en donde en una semana de un Viernes Santo llega un señor de levita, como decían a los unitarios, a tratar de conseguir carne, que por supuesto por la religión estaba prohibida, así que al matadero había ingresado solamente un toro, que era para la gente que estaba autorizada por la iglesia, con lo cual ahí se arma una batalla campal en el barro, justo había llovido, en un lugar de desagüe, bueno, es donde está ahora actualmente la localidad de Matadero, que lleva su nombre justamente por eso, acá en la Ciudad de Buenos Aires, es límite con provincia, y las descripciones son realmente impresionantes, tienen un detalle, es una prosa, digamos, que está en verso, pero que es una prosa porque está muy bien secuenciada, y allí termina en un asesinato, y en las negras peleando por las vísceras del animal, ¿no? Es decir, finalmente lo pulen al animal y se lo regalan a Rosa, que teóricamente tampoco podía comer carne. Así que bueno, cuento estas dos solamente para refrendar esto de que les parece muy trágico el tema a los profesores hoy día, y en realidad si cualquier chico, yo veo que por ahí mis nietas miran en Netflix cada cosa que es mucho más cruel y más terrible que nuestros autores, así que creo que vale la pena que revisemos un poco porque eso no se puede dar como ejemplo de patria, ¿no? Y como realidad de lo que pasó, porque no son inventos. Bueno, siguiendo con esto, como ya fue nombrado el círculo literario y demás, el salón literario, quiero contar quiénes son estos hombres que se llamaban de levita, porque obviamente, o afrancesados, o hijos de Dorrego, Buenos Aires no era un lugar seguro. Lo que pasa es que el ímpetu patriótico y las ganas de armar un país en serio, eh, no con tiranos, sino con verdaderos gobernantes formados, estaba compuesto en principio, había muchos más, voy a nombrar solo unos pocos, por supuesto Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, José Mármol, Miguel Cané, Félix Frías, Carlos Tejedor, Juan María Gutiérrez, y también habían dos que fueron aceptados y complementaron muy bien, que eran Juan Thompson y Manuel José Quiroga Rosas, que tenían una predisposición mucho más, digamos, mucho más católica, digamos, mucho más cerca de la religión, por haber sido educados en colegios religiosos, y no estaban tan de acuerdo con marcar tanta crueldad dentro de la escritura, digamos. Pero igualmente estaban totalmente adaptados a los círculos literarios, y las obras que produjeron buscaban formas y canales políticos de expresión y cuestionaban, por supuesto, abiertamente al régimen, ¿eh? Es decir, que no es que eran enemigos, digamos, en esa época se hablaba de amigo y de enemigo, ¿no? También habían otros miembros de esta misma generación que se fueron yendo, ¿no? Que eran Juan Cruz y Florencio Varela, Valentín Alsina, el general Paz, bueno, Juan Lavalle, Fernando de Agüero, Irigoyen, Rivera Indarte, el padre de Miguel Cané, Hilario Escazú. Esta gente ya residía en Montevideo, habían sido expulsadas directamente por la mazorca, y el salón literario seguía funcionando de manera clandestina con estos miembros que estaban dirigidos
en este momento por Alberdi. Echeverría escribía, estaban sucediéndose en el cargo unos y otros, y empezaron a pensar que las persecuciones, digamos, se les paraban en la puerta del salón, todo el mundo sabía dónde se reunían, varios mazorqueros que tomaban licores y estaban sentados ahí escuchando lo que se hablaba, digamos, y después eso inmediatamente iba a la señora de Rosas, ¿no? Así que bueno, comenzaron a pensar que el exilio podría ser tranquilamente Montevideo, digamos, ya estaban otros, incluso estaba San Martín, Mitre, no San Martín, acabo de dar una conferencia de San Martín. Mitre, que había ido muy chiquito, había nacido en Buenos Aires, pero desde chico lo sacaron, ni bien subió Rosas, lo sacaron al padre de Mitre, que era un funcionario, en Carmen de Patagones, primero le dieron un traslado y después lo sacaron, así que ellos ya vivían en Montevideo. Y Domingo Faustino Sarmiento, que también perteneció a la generación del 37, había decidido que en todo caso a él le quedaría más cómodo Chile, donde se sentía un poco más, Chile era como más provinciano, digamos, y estos que también por eso fueron bastante denostados, estos generación del 37 eran todos porteños, ¿no? Como dijo, creo que Ariel, al comienzo, el tema de Buenos Aires y el resto está desde la colonia, ¿no? Porque la vía fluvial del río Paraná y el río de la Plata fue el principal conflicto que tuvieron con Brasil, Paraguay, Uruguay. No puedo agrandar mucho el tema en este momento, pero los porteños sufrían siempre algunas discriminaciones, salvo por parte de los unitarios que estaban en las provincias. Por ejemplo, en Corrientes, yo soy correntina, digamos, sé muy bien que en Corrientes, por supuesto, eran unitarios, ¿no? Corrientes siempre estuvo con la tendencia liberal. Bueno, ahora voy a pasar a la historia de por qué es la poesía, digamos, eligieron la poesía como sistema, ¿no? Estos intelectuales levantaron después de 30 años las banderas de la Revolución de Mayo. ¿Y por qué las banderas de la Revolución de Mayo? Porque las invasiones inglesas habían puesto a prueba, digamos, a la población de Buenos Aires, totalmente imprevisto, una invasión a la cual toda la población, porque por eso que estos pensadores, la generación del 37, eran tan fanáticos de poner a todo el mundo dentro del sistema unitario o liberal, todos ayudaron y lograron que un pequeño número vencieran a los ingleses, lo cual los empoderó, como se dice hoy, en el lenguaje moderno, y me sirve hoy para aplicarlo, los empoderó para que sintieran que, bueno, que el desorden que tenía la corona, que ya directamente con sus guerras en Europa no había controlado absolutamente nada, y las colonias americanas quedaron prácticamente huérfanas, con muy pocas dotaciones, y además económicamente poco rentables, porque ustedes saben que el mercado de las colonias era un mercado de siembro y cosecho y nada más. La mecánica de producción en serie no existía, ¿sí? Entonces se fueron empobreciendo y fueron tomando cada uno sus idiosincrasias, que es otra de las características importantes que va a tener la generación del 37, cuando dice, tenemos que incluir todo nuestro territorio con sus idiosincrasias, sus clases bajas, sus clases medias y sus clases altas, porque en las provincias también habían personas ilustradas, es decir, no era, es falso eso que solamente había ilustrados en la ciudad de Buenos Aires, o en la parte de Buenos Aires. Muchos
y del interior se iban a estudiar a Chuquisaca, a La Paz, es decir, ustedes piensen que desde el siglo XVII tenemos universidades en América, cuando por ahí en otros países, digamos en Estados Unidos, no había, ¿sí? Entonces, eso ayudó muchísimo a que la gente del interior, y que ellos vieron como interesante atrapar en estas ideologías y mostrarles lo bien que se podía vivir con derechos y deberes, ¿no es cierto?, creando una gran nación republicana liberal. Entonces, se fue viendo la cantidad impresionante de gente que podía interiorizarse, aprender, estudiar y adaptarse sin necesidad de tener ni siquiera el smoking o la camisa de seda o las botas de minué o lo que fuere. Digamos, esta es una generación que trabaja para el pueblo, aunque quiero aclarar que esto que es el contrato social, digamos, no es algo socialista, ¿no? Porque dogma socialista está hablando de algo que tiene que ver canon social, pero socialista significa clara y simplemente el sentido de llegar a todas las clases sociales, a lo que hoy llamamos clases sociales, ¿no? Bien. No es para nada la definición de Marx, ¿sí? Eso viene después y es otra ideología. Bien. Considerando que los escritos germinales de esta gente, en donde ellos hicieron como elección la poesía, habían dejado de tener el género del lirismo, digamos, esas típicas denotaciones de la poesía que deliran y que tratan de Roma, de Grecia, de los mitos. No, ellos hablaron en su poesía de la realidad. O sea, concretaron en sus versos el germen de la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Sí? Bien. Esto presente en casi todas las corrientes intelectuales, aclaro, que florecían en las primeras décadas del siglo XIX. Lo que pasa es que la que más fuerte sintió esa influencia fue en la parte de las capitales y no en el interior, cosa que no ocurrió en la República Argentina. En Argentina, como dije, mucha gente del interior también estaba ilustrada. Y en Montevideo también había una cantidad, mucho menos gente, habíamos salido de la guerra que tuvimos con el artiguismo, que ya la nombró creo que Ariel, y entonces, bueno, estábamos en otra temporada, ¿no? Darle un salto de mayo, disculpe. perdón, ya tengo que terminar. Por favor, sí. Oh my God. No, un bueno. tiempo, disculpe. No, es que me extendí bastante en otras cosas. Lo que quiero hablar de esto es que esta generación, para cerrar, constituyó, digamos, la gran semilla de la República Argentina. La matriz patriótica del 1810 es lo que ellos querían reivindicar, poner en práctica, actualizar. Y aclaro que también hubo una temporada en la que fueron mucho más allá cuando estaban, porque ellos siempre estaban en contacto, y leyeron a Tocqueville. Y entonces, bajo esas que hizo la historia de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente el título, pero que eso influyó muchísimo también en el desarrollo de esta gente. Tuvimos el problema de que Echeverría, ya todos emigrados por supuesto, tuvo una vida muy corta, pero Echeverría pintaba para ser, como es, el gran inspirador del republicanismo. Bueno, privilegiaron las formas para poder entrar a la gente, porque no es lo mismo que lean un texto que escuchen una poesía. Dice lo mismo, pero está en formato de poema. Con eso, el carácter mixto que le dieron al público como oyente cayó en
en todas las etapas y en todas las áreas del país. Bueno, lástima porque me falta una parte, pero bueno, quiero decir por último que todas las obras de estas personas, de la generación del 37, tenían como figura Rosas y el antirrocismo, ¿eh? Eso no nos quede ninguna duda, pero sí ayudaron casi por 4 o 5 generaciones a formar gente ilustrada en nuestra república. Y por supuesto en la fundación, como decía Nadine, el dogma socialista es nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Emma Almanaz. Ahora tiene el turno de la palabra el señor Diego Armesto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, agradezco al Club de la Libertad y agradezco a Alberto Medina Méndez por la convocatoria y la invitación a este espacio de reflexión. Me parece que la Argentina merece estos tiempos de reflexión. Creo que es necesario que repensemos la Argentina. Y muchas veces uno se recuesta sobre los grandes pensadores argentinos, ¿no? Es decir, yo voy a hablar sobre la fraternidad, igualdad y libertad, eje central de la democracia. Pero si me permiten un simple agregado, yo ayer estaba en un programa de televisión y cuando me invitaron a dar una opinión, simplemente cité 2 autores, Alberdi y a Sarmiento. Me parece que a veces, y es oportuno, por eso digo, a veces traer a colisión estos grandes autores, esta generación del 37, muchas veces olvidada. Yo me río a veces en la facultad cuando algunos alumnos empiezo a nombrarle los apellidos y te dicen, son las calles de Buenos Aires, y no saben la historia de cada uno, ¿no? Es decir, entonces me parece que es importante este momento de reflexión y un sábado a la tarde la gente que está escuchando. Pero para no extenderme más y cumplir con el tiempo que me han asignado, como les dije, voy a hablar sobre fraternidad, igualdad y libertad como eje central de la democracia. Y Esteban Echeverría, cuando hablaba sobre la fraternidad, y acá aparece una palabra que tanto están usando hoy, él decía que la fraternidad humana es el amor mutuo, ¿sí? Es aquella disposición generosa que inclina al hombre a hacer a los otros lo que quisiera que se hiciese con él. Y automáticamente, cuando estaba preparando la charla, se me vino a la mente John Stuart Mill, en su libro sobre la libertad. Así que él habla que, y fíjense qué importante que es todo eso, y recién la profesora que habló antes que yo, dio algunas pautas de los autores que habían leído y esas ideas que tuvieron acceso a esta ilustre generación, donde Mill decía que la libertad del individuo debe ser limitada porque no debe convertirse en un perjuicio para los demás. Entonces, fíjense cómo las palabras de Echeverría hacen ruido y denotan claramente una idea de formación constitucional, y recién lo dijo la profesora, si el dogma socialista, las bases de Alberdi y otras ideas son indefectiblemente la Constitución, que yo voy a hacer un juego un poco con la Constitución argentina, con algunas cuestiones sobre las tres palabras de esta joven argentina, ¿no? Fraternidad, igualdad y libertad. Porque claramente las ideas de la libertad y el respeto hacia el otro es una línea esencial en lo referente de respetar la libertad. Y esta cuestión se encuentra expresada claramente en nuestro texto fundamental. Y esta idea de la libertad, el de respetar al otro, no se encuentra nada más y nada menos que, para mí, una de las columnas vertebral de nuestro texto fundamental, que es el artículo 19 de la Constitución. Bien, Echeverría decía que la fraternidad es esa cadena de oro que debe ligar todos los corazones puros y verdaderamente patriotas, porque sin esto no hay fuerza, no hay unión y no hay patria. Y Sarmiento, en su Argerópolis, decía que
en momentos de locura, los gritos y las pasiones sofocan casi siempre la voz de la templanza de la razón, y el interés personal del ambicioso se antepone de ordinario al interés duradero de la patria. Fíjense, estas dos personas que integraron esta generación del 37, que fueron parte de estas ideas, que, como digo yo, a veces me gusta decir, los continuadores de las ideas de Mayo, y que indefectiblemente terminan en una conclusión con la Constitución del 53-60, y después a lo largo de la historia vamos a ir viendo todas estas ideas que fueron mirando el futuro, porque esto también es importante tener en cuenta, y me gusta también siempre repetirlo y reseñarlo. Las ideas, los argentinos estamos acostumbrados a discutir el pasado, nos ponemos muy quisquillosos con el presente, pero nunca discutimos el futuro. Y esta generación planteó ideas para el futuro, que esto es lo importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones. En referencia a la igualdad, Echeverría decía que esta consistía nada más y nada menos que en los derechos y deberes que deben ser igualmente admitidos y declarados por todos. Es decir, nadie puede sustraerse a la acción de la ley que la formula, porque en cada hombre participa igualmente el goce proporcional de su inteligencia y de su trabajo. Porque él decía que todo privilegio es un atentado a la igualdad. Debemos saber que en nuestra Constitución, el artículo 16 de la Constitución Nacional establece este principio de igualdad. Obviamente que la Corte Suprema fue desarrollando el concepto de igualdad y lo fue dando una evaluación, igualdad de condiciones, igualdad de circunstancias, pero hay un principio general, y yo lo digo siempre cuando tengo oportunidad, es cuando uno está sentado en el banquillo de los acusados o ante la justicia. Ahí debería verse el principio de igualdad más palmariamente. Entonces, desde mi punto de vista, esa igualdad se debe poner por encima de cualquier grieta o disyuntiva del ellos o nosotros, y nos tiene que obligar a hablar de un todos. ¿Sí? Esta es la idea principal, porque como dije, el artículo 16 de la Constitución nos implica y nos invita a pensar en esta idea de que todos somos iguales ante la ley. En esta idea de la igualdad, ahora van a decir, Armesto se fue por las ramas, pero hago un paréntesis y disparo hacia el federalista, donde Alexander Hamilton y James Madison plantean principios generales para crear una constitución a partir de la interpretación y la caracterización de la naturaleza humana como aspecto positivo de la persona para crear un gobierno republicano. Es decir, la estructura de la naturaleza humana, las ideas y los valores que se comparten en una sociedad pueden garantizar la viabilidad práctica de un gobierno republicano, que es nada más y nada menos lo que decía la primer expositora en referencia al dogma socialista. Nadie puede negar que desde allí hay un disparador hacia las ideas de Mayo y a la idea de una construcción de una constitución para todos los argentinos. Porque esa naturaleza humana, que bien la desarrolla un autor inglés que se llama C. Jason Bryce, es un autor que hace una tesis sobre la naturaleza humana y la Constitución norteamericana a la luz de los documentos del federalista, define la naturaleza humana como esas cualidades morales innatas que tienden a impulsar el comportamiento humano. Y claramente el dogma socialista y estos principios, fraternidad, igualdad y libertad, son esos elementos que nos llevan indefectiblemente a entender este comportamiento que se debe traspolar desde lo individual a un comportamiento público, donde se debe generar igualdad, que por cuanto no puede existir, como decía Echeverría, ciudadano alguno que deba inclinar la cabeza, sino que todo lo contrario. Los ciudadanos, en el marco de la vigencia de la Constitución Nacional, contando con esos derechos y deberes, están obligados a respetar a los mismos. En referencia a la libertad,
Echeverría decía que es el derecho que cada hombre tiene para emplear sin traba alguna todas sus facultades. Y vuelvo a traer a colisión a John Stuart Mill, quien dice que la libertad es el dominio interno de la conciencia, exigiendo la libertad de conciencia en lo más comprensivo de sus sentidos, porque la libertad de pensar, la libertad de sentir, es la más absoluta libertad de pensamiento y sentimiento que puede tener la persona humana. Porque el hombre en esa libertad puede desarrollar todas las materias que quiera, las prácticas que quiera, especulaciones que quiera, la ciencia que quiera, las morales y la teología que quiera. Por ende, este concepto de la fraternidad, la igualdad y la libertad, desde mi punto de vista, son hoy ejes centrales de la democracia. La democracia, ¿sí?, parte de esa igualdad porque es el camino que me permite indefectiblemente conquistar la libertad. La libertad, decía Echeverría, es la esencia de todo gobierno republicano o instituido por todos para el bien de la comunidad y de la asociación. Echeverría decía que la democracia es el régimen de la libertad, fundado sobre la igualdad. Y vamos a ir a Lincoln cuando en Gettysburg decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O podemos repasar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, cuando habla que hay derechos inalienables entre los cuales están la vida, la libertad, la persecución de la felicidad, instaurados en gobiernos entre los hombres que derivan sus justos poderes al consentimiento de los que gobiernan. Estos principios y organizando sus poderes de tal manera como ellos consideran convenientes para influir en la seguridad y en la felicidad. Entonces aquí aparece el concepto de la soberanía popular, que también Echeverría habla sobre estas cuestiones. Eso cuando se cede al gobierno, porque acá está lo importante. Nosotros los ciudadanos le cedemos al gobierno. En esta idea de Hamilton y Madison, en esa naturaleza humana, nosotros creamos ese gobierno. Nosotros tenemos la intención de crear ese gobierno. Y esa idea se denota claramente en estos tres principios y palabras de la asociación o esta joven argentina: igualdad, fraternidad y libertad. La idea del contrato social de Rousseau también está expresada, y lo dijo la profesora que habló precedentemente. La lectura es algo que yo hoy siempre discuto y hago mucho hincapié. Tenemos que tratar de ilustrar y de educar a los jóvenes en la Argentina. Es un problema importante la educación que no le estamos prestando la atención que corresponde. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo cede indefectiblemente, es un pueblo que no es culto y que le falta educación. Y de esa manera asoma la doctrina de la tiranía. La Revolución Francesa también fue un gran acontecimiento, para mí fue el segundo gran acontecimiento de importancia en el mundo, donde obviamente empezó a aparecer esa idea de la fe en los principios de la democracia, en las ideas liberales, donde obviamente esas ideas y esa revolución alcanzaron resultados extraordinarios. Obviamente que podemos hacer otro conversatorio donde podemos hablar de estas ideas, pero resulta importante que tengamos presente estos conceptos de la democracia porque hacen a la creación y a la fundación y a esta idea que tenemos en la Argentina, porque como les dije, Echeverría asociaba a la democracia a un gobierno de la libertad. En la actualidad yo soy un crítico de nuestra democracia, porque siempre digo que tenemos una democracia más selectiva que participativa. Y cuando uno lee el dogma socialista se da cuenta que esa joven argentina buscaba una democracia participativa. Esa naturaleza humana que yo les hablé, que habían esbozado Hamilton y Madison, pero especialmente Hamilton, y parafraseando a Hamilton voy a recurrir a ese límite estrecho que existía en esas situaciones de tensiones y emociones
el desconcierto y las turbaciones que ponían en riesgo a las instituciones políticas por falta de reflexión. Y eso es lo que nos debe permitir que esa naturaleza humana, estos principios y valores, estas 3 palabras, escritas allá en 1838 y en 1837, discutidas seguramente por todos estos grandes hombres que nombró recién la profesora, hacen que nos permitan llevar y tomar el sendero del buen gobierno. Ese sendero de buen gobierno que habla claramente también un autor francés, Pierre Rosanvallon, que dice cuál es la necesidad de que el pueblo se manifieste en la calle cuando tiene un congreso, tratar de entender las instituciones de la República y estas ideas que nos dejaron nuestros grandes pensadores. Porque frente a esto, la democracia se atrofia, viene la decadencia de los partidos, se pone en crisis la representación, sumado al empobrecimiento social y educativo, generan una degradación importante del sostén de la sociedad, donde se permite la aparición de figuras que buscan producir una tensión importante, que conllevan a la aparición de formas de gobierno que no condicen con las ideas democráticas y republicanas. En definitiva, debemos preservar y hacer voto día tras día a estas 3 palabras que están en el dogma socialista: fraternidad, igualdad y libertad. Atentar contra ellas es debilitar el pesado edificio de la democracia. Esto implica indefectiblemente que se disuelve el vínculo de la asociación y se rompe un pacto. La joven generación argentina creía que la democracia era un germen que estaba vigente en nuestra sociedad. Y ellos decían que era la misión de todos, en 1837, la de predicarla, difundir su espíritu, consagrar la acción de sus facultades, a fin de que un día, por intermedio de ese germen, se logre constituir una república. En otras palabras, nos deben invitar a pensar estas palabras que fueron escritas hace 185 años. Y creo que resulta esencial que hagamos votos por esas ideas nuevamente. Y la voy a leer textualmente. Romped esas cadenas que nos oprimen, unidos con vínculos indisolubles, y abrid el santuario de vuestros corazones a la patria que se acoge a vosotros. Nosotros no perdimos porque gritamos libertad, libertad, y no fuimos hermanos. La desunión inutilizó todos nuestros sacrificios. Los esclavos, a los hombres sometidos al poder absoluto, no tienen patria, porque la patria no se vincula en la tierra natal, sino en el libre ejercicio y pleno goce de los derechos como ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Armesto. Muy bien, ahora que han concluido sus exposiciones, pasamos a la instancia de conversatorio. Como mencioné al principio, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que los disertantes puedan responderlas. Al no ser un debate, no se abrirán los micrófonos, así que por eso esta modalidad. Muy bien, ya tenía una pregunta, tengo felicitaciones para los disertantes. También más que una pregunta, un pedido. Dice, me gustaría que amplíen un poco más sobre otros miembros de la generación que nombró. Para Emma Calmanach, entre ellos Mármol, el padre de Canet, entre otros. Este pedido... Muy bien, perfecto. Bueno, Mármol fue muy importante con su obra Amalia, ¿no? Amalia es, en ese libro, hace Mármol una alegoría casi humana, digamos, de la naturaleza como parte integrante de la divinidad. Y además es la amiga y la confidente de Amalia, y entonces él tiene un nivel de la cosmovisión total
de lo que significa la libertad en todos los sentidos. Es buenísimo el libro de Amalia, es muy triste, no como casi todos, está en prosa, ¿no? Y después, el padre, Cané padre, lo que escribe mucho es, él se exilió temprano, digamos, ¿no? Cuando recién subió Rosas, fue como el padre de Mitre, digamos, eran de la misma edad. Que él trabajaba más sobre lo que era el tema de la presencia del gaucho y la recreación de los tipos humanos que veía en la provincia. Él recorría mucho, en esa época la provincia de Buenos Aires era muy chiquitita, digamos, llegaba hasta muy poquito de lo que hoy conocemos, casi 20 kilómetros de Buenos Aires, y entonces el tema el gaucho, el rastreador, el payador, comparados, y su individualidad, digamos, ¿no? Porque él decía que esos tipos humanos eran totalmente individuales, es decir, vivían en libertad, cada uno hacía lo que era su vocación, y que esa individualidad estaba definida como producto de una naturaleza peculiar, de la cual era capaz de apropiarse cualquier persona. Y él hablaba por primera vez de la palabra ciudadano, ¿no? En el caso de Echeverría, que es nuestro homenajeado de hoy, el contraste está entre el bien y el mal, porque Echeverría siempre lo impactó el tema de ver, él caminaba muchísimo, y de ver el mal y por ahí el bien que había en una persona, es decir, el mal estaba por todos lados, porque por supuesto los perseguían, ¿no? Los perseguían, los acorralaban, y la mazorca era bravísima. La mazorca, hay escenas, por ejemplo, en los libros de Echeverría, donde el azote es hasta sangrar, digamos, ¿no? Incluso en el frente del azote tenían clavos. O sea, era una cuestión mayor. Y la personificación del joven unitario y el chusma, digamos, federal, en los cuentos de Echeverría tienen un protagonismo bastante interesante, porque cambian no solamente en cuanto a los modales y la manera de hablar y de comportarse, sino también en cómo son, digamos, perseguidos con lo que él dice la chusma de la mazorca, que no tiene ningún tipo, ni siquiera de lenguaje, sino que todo está mal y punto, no te portas bien, te castigo, te llevo preso, grilletes, 3 días puestos atados de manos y pies, y confesar cosas que realmente no había que confesar, era simplemente quiero caminar, ¿no? Quiero dirigirme al mercado, quiero comprar algo y no tengo plata, a ver si me ayudás. Digamos, ustedes vieron que también en esta época la iglesia estaba totalmente sometida a Rosas, así que si Rosas decía que no había que darle nada a los pobres, no había que darle, o sea, digamos, no es que era una iglesia libre también que podía hacer donaciones como obviamente era la iglesia católica, ¿no? No sé si sirve eso o... A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Me parece que fue Constanza, Muchísimas ¿no? gracias. ¿Cómo? Está excelente, dice, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Profesora Algo que me Hermanás. olvidé, perdón, antes que cierre el micrófono, es que lo importante que hizo esta generación también fue que es la base de la historiografía argentina. Es decir, los 2 autores que escribieron la historia argentina más documentada en sus años fueron Bartolomé Mitre con la historia de Belgrano y la historia de San Martín, que son realmente llenas, repletas de documentos originales, copiados, ¿no? Pero originales, que se conservan en el Museo Mitre, y la de el Facundo de Sarmiento,
y la historia de Vicente Fidel López, que se completó posteriormente porque Fidel López no murió, digamos, a pesar que Mitre vivió muchísimo, pero lo sobrevivió gente de Fidel López porque era mucho menor, ¿no? Y eso es importante para los historiadores. Perdón. Muchísimas gracias. También hay una pregunta para Diego, el doctor Diego Armesto. Sí. Preguntan si podría ampliar la influencia de Hamilton, Madison, Voltaire, Rousseau y Diderot. No. Yo lo que dije fue que yo comparo lo que dijeron Hamilton y Madison en El Federalista en 1776 y tiene un correlato con lo escrito por Esteban Echeverría. Yo no tengo, y no existe, creo, documento alguno que pueda corroborar que Hamilton y Madison o el Federalista fue leído. ¿Por qué? Porque la misma Constitución de 1853, cuando se discute la influencia en la Constitución argentina, todo el mundo dice que el único que leyó el Federalista fue Juan María Gutiérrez, integrante de esta generación en el 37. Entonces, lo que yo hice fue un paralelismo con Mill, con Madison y Hamilton a partir del disparador de las ideas. Es decir, lo que traté de hacer es de esbozar una idea general de una corriente política de la libertad que venía desde Europa, pasaba por el norte y bajaba hacia el sur. Es decir, no es que yo estoy y puedo decir que, no, sí, ¿saben qué? Echeverría tenía en la mano el Federalista y lo leyó, o tenía... Ahora, nadie puede negar que una de las ideas fundamentales de la Revolución de Mayo fue las ideas que llegaban de Europa. Es más, la primera traducción del contrato social lo hace Mariano Moreno, por ende, nadie puede negar que no haya tenido un acceso hacia las ideas rusonianas. Ahora bien, en cuanto a la influencia que tuvo las ideas, obviamente, de esta generación liberal del 30, son varias y heterogéneas, porque bien lo decía la profesora, el romanticismo francés, el que fue impregnada las ideas de Echeverría, capaz que no condicen con el resto de las ideas que tenían otros formados dentro de esa generación. Entonces me parece que, y a veces creo que alguna vez lo he leído, que dicen que la degeneración del 37 es la misma expresión de las ideas argentinas, porque es un crisol de ideas y de formaciones donde seguramente, y esto sí lo puedo afirmar, yo creo que Rousseau y otros autores habrán dicho, pero yo no puedo, decir que Echeverría tuvo acceso a los Federalist Papers y que tuvo una lectura concreta y llena y que sus ideas están basadas en esa cuestión. Ahora, nadie puede negar que hay un excelente trabajo, y si quieren después se los comparto a Alberto Medina Méndez, sobre la influencia de la Constitución norteamericana en nuestra Constitución, del profesor que es decano de la Universidad Austral, el profesor Manuel García Mansilla, donde uno puede ver cómo las ideas de Madison, o cómo, y les puedo enviar también el trabajo de Jason Beaver, y cómo las ideas de Hamilton y Madison influyen indefectiblemente en nuestra formación. Ahora, ¿es resultado de la lectura o es propio de la idiosincrasia de esta generación del 37? Porque esto es lo que a mí me gusta a veces poner de relieve con la generación del 37, ¿no? Es decir, cómo a partir de distintos disparadores fueron las personas que durante 50, 60 años gravitaron en la política argentina. Gravitaron desde lo intelectual, gravitaron desde lo académico, gravitaron desde la política con cargos de gobierno, senadores, gobernadores, diputados, presidentes. Es decir, cómo esas ideas que pregonaron en el 37 fueron haciendo o fueron siendo esas ideas de libertad fueron puestas en la práctica
y entendieron que era fundamental. Ahora, nadie puede negar que, y lo dijo también la profesora, la lectura de Alexis de Tocqueville. Entonces, la lectura de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, claramente te indica, porque esto también es importante, La democracia en América es un libro, ¿sí? Que es casi concomitante, pero que tiene indefectiblemente una influencia. ¿Por qué? Porque es el primer libro de teoría política que hay en el mundo. Entonces, a mí me parece que las ideas de la revolución, las noticias que venían de distintos lugares, nuestra generación no era ajena a las discusiones que existían en otra parte del mundo porque eran ilustrados, como bien decía la profesora, que no se agotaban solamente en que eran porteños, sino también que había mucha gente del interior. Me parece a mí que sería pecar de mi lado decir que Hamilton y Madison influenciaron en las ideas de Esteban Echeverría. No sé si está claro. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por su aclaración. También hay una pregunta para la doctora Nadine. Dice si podría ampliar un poco más el enfoque de la generación con respecto a Mayo. Es decir, Bueno, en relación a eso, podría decir en principio que dentro del discurso que esboza dentro del dogma socialista está la explicación, ¿sí?, de que para fundar la libertad justamente Mayo era digamos, el punto de arranque para la emancipación de la patria. Entonces, a partir de ahí inicia el camino hacia la verdadera libertad, como explicara el doctor Armesto recién, sobre los principios de la democracia basados en la libertad, en la igualdad y la fraternidad, que son justamente fundamentos de las características más dogmáticas, digamos, de lo que es la generación del 37. Sobre esa base, digamos, se gesta la libertad entendida en conjunto con la igualdad, como principio democrático. perfecto, muchísimas gracias, doctora Nadine. Ahora, para ir finalizando, en el mismo orden en el que hicieron sus exposiciones, les quiero pedir, mejor dicho, una reflexión final breve de 1 minuto a cada uno, por favor. Inicio yo, entonces, Ariel. Por favor, sí. Bueno, yo creo en realidad que, como se dijera durante todas las exposiciones, la generación del 37 significó, desde mi parecer, un antes y un después, pues si bien desde el punto de vista constitucional se gestaron 2 constituciones previas a la que con posterioridad la generación se da, que es la vigente en nuestra actualidad, sí fueron esenciales, ¿sí?, como punto de quiebre, estas constituciones, que si bien no tuvieron vigencia por cuestiones de planteamiento político y de postura asumida, que mayormente eran unitaristas, esta generación hizo un corte a ese pensamiento y volvió otra vez hacia los inicios de lo que es la gesta de la emancipación de España, y a partir de ahí se genera, ¿sí?, todo un avance que camina efectivamente hacia la organización nacional, que luego se plasma en la Constitución del 53 y que tiene como antecedente, sin duda, la labor de Mitre, la labor de Urquiza dentro de la organización nacional. Eso creo que es lo fundamental, el mantenimiento de la democracia y la libertad como punto de eje de toda nuestra organización. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Naput. Muy bien, ¿puedo continuar entonces, Emma Calmanás, por favor, con su reflexión final? Sí, quiero concluir diciendo
simplemente que esta gente ha sido de una gran avanzada para la época en que se movían y el medio en el cual tenían que actuar. Y que su civismo expresado en una poesía que ya no era neoclásica, sino que era adaptada para lo que se necesitaba implantar en las mentes y ilustrar a la gente, han sido una gran parte de la construcción de nuestro país, que llegó a ser la Argentina próspera, que fuimos, bueno, quinta potencia del mundo, ¿no? Hasta fines del 29, del siglo XX. ¿No? Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pido disculpas por ahí, te están dejando algunos aportes, nuestros oyentes, ¿no es cierto? La gente que está presenciando, y hay una que quiero leer antes de finalizar, de Oscar Lotero, que dice: coincido con el doctor Armesto que lo esencial es de la generación del 37 es un proyecto de futuro para el país, aún en ciernes, en la igualdad como todo concepto, pero no en el igualitarismo. Tal vez una rémora del pensamiento de la ilustración de los matices que ello tiene. Sin embargo, encuentra una limitante en el concepto de democracia, puesto que en el dogma socialista, Echeverría manifiesta que la soberanía popular está en la razón del pueblo, más no en el pueblo mismo. Por ello, considera la crítica de Chungwai respecto a la idea de un ciudadano en construcción, más no en un ciudadano en ejercicio efectivo. Perdón, esa última era una pregunta. Dice: ¿considera la crítica de Chungwai respecto a la idea de un ciudadano en construcción, más no un ciudadano en ejercicio efectivo? Era la época de Rosas, ¿no? Estamos hablando. Perdón, no me quiero meter en la respuesta de Ernesto, ¿no? No, a mí se me cortó. No terminé, pero la leo yo desde acá. A ver, pará un segundo, a ver qué. A ver, pará. Una pregunta de Oscar Lotero. Ahí Sí, sí, acá lo veo. Oscar Lotero, sí. Sí. A ver. Lotero. Yo un poco lo que decía Emma, lo tengo que ver en la perspectiva de cuando le escribieron. Es decir, estaba Rosas. Si yo lo traigo a hoy, obviamente que... Y yo voy a seguir a Duverger, que dice que la soberanía del pueblo es una cesión que hace el ciudadano al gobierno. Y voy a seguir, como dije yo, con Hamilton y Madison, que dicen que es una construcción de la naturaleza humana y la Declaración de la Independencia de 1776. Yo voy a volver a insistir, yo creo que en la construcción de la soberanía que está en cabeza del pueblo, y se cede, lo dice Estrada, lo dice Montes de Oca, lo dice, hago así porque los tengo acá arriba, justo acá, y los puedo señalar rápido con el dedo. Se dan cuenta que los uso. Me parece a mí que es una definición que pasa por ahí, es decir, en aquel contexto, y vuelvo a lo que dijo Emma, me parece a mí que se circunscribe a una realidad. Es como agarrar un libro de Estrada que habla sobre la tiranía de Rosas, es decir, en el contexto que lo escribió, tiene una razón de ser. Yo creo que hoy la cuestión de la soberanía, el concepto pueblo, ha variado muchísimo de aquel 1817. Lo dice más Roberto Gargarella. Gargarella es uno que mucho me critica porque yo soy de citar muchos a los viejos profesores y a los viejos autores, que hay que tratar de modernizarse un poco más, pero me parece a mí que en esta cuestión de lo que usted pregunta sobre el dogma socialista y que la soberanía popular está en la razón del pueblo más, no en el pueblo mismo, yo creo que en aquella instancia ellos pregonaban, y lo leí, ¿no? Lo que decían, ellos creían que la democracia
se olfateaba. La democracia la quería el pueblo. Ahora, si era una idea de ese grupito de EMA, serán 20, ¿no? Más o menos eran. Si era la idea de esos 20 que ellos olfateaban que el pueblo quería democracia y que esa era la manera, y bueno, es decir, yo creo que las revoluciones se construyen así. Es decir, No, sí, lo que pasa es que ellos tenían las nociones nada más que hablando de república. Exacto. Por eso la crítica que hace este señor no me acuerdo si es Sunway o un autor que lo tengo bastante leído, pero digamos, no recuerdo exactamente, pero lo que ellos sabían, y por eso decían, en tanto ciudadano, Claro. o sea, ellos decían en su poesía, el habitante de nuestro suelo en tanto ciudadano será, o sea, el verbo está en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, esto es como analizar algo que ellos lo tenían como un proyecto, pero que no estaba concretado y que se concretó en la generación del 80, es decir, a partir de Mitre, realmente comienza en el país la institucionalización. De hecho, Mitre crea por primera vez el Poder Judicial, el Congreso, o sea, pilas de cosas que hace, los trenes, idea el asunto de obras conjuntas. El progreso empieza ahí, no para más, porque Sarmiento se dedicó a la educación, Avellaneda a la inmigración con la ley de Empiteusis. Roca terminó de conquistar el territorio, o sea, digamos, es muy traído fuera del contexto, ¿no? No sé si Oscar te sirve la respuesta. Quizás vos tenés otra visión, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus aportes. Pido disculpas a los participantes, por ahí hay una decena de mensajes que no leí, de felicitaciones, de preguntas, así que para los Bueno, hago el cierre, hago mi minuto, por favor, mi minuto voy a pedir Dolly. una reflexión final de un minuto, breve, por Yo favor. simplemente voy a leer a Echeverría, es decir, algo que decía, caminemos a la democracia, organizar la situación de modo que por una serie de progresos llegue a la igualdad y a la libertad o a la democracia, he aquí nuestra idea fundamental. Nuestro punto de arranque y reunión será la democracia. Y el fin de la política es organizar la asociación sobre la base de la democracia. Creo que hoy los argentinos, y Emma, vos lo decías muy claramente, es decir, se ha dejado de leer La Cautiva y mucha literatura. Tengo hijos adolescentes que no deben ni saber qué son. Me parece que es mucha pretensión, pero a veces tenemos que volver a leer también el dogma socialista porque hace muchísima falta en nuestra Argentina de hoy. Totalmente de acuerdo. Oscar, ¿ves quería decir algo? Perdón que me meta, ¿no? Bueno. Parece que no. Por cuestiones del tiempo, pido disculpas. Vamos a dar por finalizado este conversatorio, ¿sí? Y desde ya, bueno, quiero decirles a los tres disertantes que la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo de cada uno de ustedes y por todo el aporte que hoy nos han dejado. También quisiera, para ir cerrando, invitarles al próximo evento homenaje, que será sobre el periodista, académico y diplomático venezolano, figura de la televisión y uno de los principales difusores del liberalismo en Venezuela, Carlos Rangel. ¿Sí? Este homenaje será el próximo sábado, sábado 10 de septiembre, por esta misma plataforma a las 18 horas. Así que muchísimas gracias a todos.